Brasilia fue considerada que podría llegar a ser una ciudad futurista en los años 50, con el objetivo de unir el sur con el norte del país. Dicha consideración fue lograda debido a la construcción de modernas avenidas, calles, plazas y edificios. Así inició una era de oro en la capital de Brasil. La apertura de teatros, cines, almacenes de ropa y de electrodomésticos y el avance de la tecnología modificaron por completo el modo de actuar y pensar de las personas. Debido a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la población sufrió estos cambios, pero ellos creían que dichos avances debían llevar a mejorar la vida de cada una de las personas y no llevarlos al camino de la guerra. Varias discusiones se tornaron por ser menos técnicas y más políticas, y surgió la gran pregunta sobre qué ideología debería tomar el país. El socialismo y el comunismo eran prohibidos en ciertos lugares y los sindicatos tuvieron un segundo aire. Con la juventud comprometida política, social e ideológicamente, se sentía que una revolución era necesaria, debido al triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Creyeron que el cambio era necesario. Fidel Castro y un grupo de guerrilleros trataron de tomar el poder de Cuba, asaltando el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Dicho asalto resultó ser un fracaso y Castro y los guerrilleros sobrevivientes fueron condenados a 2 años de prisión. En 1955 fueron expulsados de Cuba. Poco después formaron un grupo llamado el Movimiento 26 de Julio, con el objetivo de derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Ese mismo año Castro viajó a México para incrementar el número de seguidores a su movimiento. En dicho viaje, Castro conoció a Ernesto El Che Guevara, encuentro que cambió la historia de Cuba. En noviembre de 1956 partieron desde México hasta Cuba. Los escasos medios y las condiciones militares no les favorecían. Tras una semana de navegación desembarcaron en las costas de Cuba y durante ese tiempo planearon las acciones necesarias para atraer más a la gente hacia su causa. A medida que la población se fue uniendo a su causa y con el ejército de Batista desmoralizándose, las tropas revolucionarias fueron ganando terreno. El 28 de diciembre de 1958, las tropas comandadas por el Che Guevara tomaron la ciudad de Santa Clara. Al escuchar esta noticia, Batista huyó del país, dejando el camino libre a las tropas revolucionarias, mismas que el 1 de enero de 1959 entraron victoriosos en La Habana. Tras tomar el control de Cuba, Castro establece un gobierno donde solo un partido político tenga el control, y convirtiendo a Cuba en un estado comunista. Al ver esto, el gobierno de los Estados Unidos proclama un bloqueo económico a Cuba, en el cual establece que ningún país americano puede comercializar con Cuba. La URSS aprovecha esta situación para ofrecerle una vacante a Cuba en la Comecon, organización económica creada por la URSS para formar una nueva sociedad con Cuba. La URSS comienza a construir bases militares en Cuba, donde tenía planeado iniciar un ataque nuclear hacia los Estados Unidos. Gracias a la alta tecnología militar de los Estados Unidos, lograron capturar fotografías de las bases militares de la URSS en Cuba. Así que tomaron la decisión de hacer lo mismo, solo que colocando las bases militares en Turquía. En octubre de 1962, Kennedy manda un bloqueo naval hacia las costas de Cuba, acción que Nikita Khrushchev califica como un acto de agresión. Al ver que si ambas naciones se atacaban mutuamente, dichos países iban a quedar en total destrucción, así que decidieron llegar a un acuerdo de paz y las bases en Cuba se desmantelaron. Hacían frente a los gobiernos opresores con el fin de hacer cambios radicales positivos para los habitantes de una sociedad. Estos movimientos seguían ideologías diferentes. Unos estaban de acuerdo con modelos como la Revolución Rusa Soviética o la Revolución Cubana. Algunos otros seguían el modelo chino. Estos movimientos estaban conformados por estudiantes, obreros, campesinos, entre otros quienes buscaban llegar al poder por medio de las armas para poder hacer los cambios. Por ejemplo, en países como El Salvador se encontraba el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, con sus siglas FMLN. En Nicaragua se encontraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
En Perú hubo dos movimientos, los guerrilleros Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, cuyas siglas eran MRTA. El territorio colombiano donde se ejecutó la famosísima guerrilla era llevado a cabo por Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, más conocido como M19. Más en el sur se encontraban los guerrilleros tupamaros de Uruguay y los montoneros de Argentina. En el año 1968, el movimiento estudiantil de universitarios de la UNAM organizó una manifestación a favor de la autonomía de las universidades públicas. Personas como amas de casa, periodistas, profesores, obreros y artistas, entre otros, se unieron a las marchas que reclamaban por la reforma del Estado. El día 2 de octubre de 1968 se convocó una marcha a la que asistieron miles de personas, que llenaron la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cuando caía la tarde y las manifestaciones estaban por terminar, un helicóptero lanzó unas bengalas como señal a los francotiradores del Batallón Olimpia, que estaban ubicados en los edificios que rodeaban la plaza, y estos empezaron a disparar sobre los manifestantes, que corrían desesperados por sus vidas sin saber de dónde venían las balas. Las personas buscaban refugio, se escondían en oficinas y apartamentos cercanos, pero fueron encontrados por el ejército, detenidos y torturados. A esta tragedia se le conoce como la matanza de Tlatelolco.